Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. En el programa de hoy vamos a hablar de una de las mejores películas que se han hecho sobre música clásica. ¿De quién dices que es esa ópera? De Mozart. Es verdad. Vi una película sobre él. El tío era un capullo integral. Al final de la película va a verle un tío que lleva una careta de goma. Solo eso, una careta. Pero altera tanto a Mozart que cae muerto. Así de golpe. ¿Qué clase de tío hace eso? Seguro que ya sabéis de qué película se trata. Hablaremos también de una de las estrellas más bellas de la historia del cine. Tan bella que hubo un tiempo en que muchos espectadores no podían dejar de pensar en ella. Transatlántico, Sofía Loren. Teléfono, las cosas de Sofía Loren. ¿Qué cosas? Las altas. Transformador, muslo, reloj, striptease, velódromo, cadera. Pero bueno, ¿es que no puede pensar en otra cosa? No, señor. Charlaremos con el director Luis Prieto y en la sección dedicada al western traemos una película de Nicholas Ray. No te has perdido ni una de Nicholas Ray. Sí, me gustan sus películas. ¿Cuál? ¿Los amantes de la noche? Más bien, Johnny Guitar y Rebelde sin causa. ¿Sabes qué ha escrito Godard sobre él? Nicholas Ray es el cine. Nosotros vamos a recordar Johnny Guitar. Pero comencemos ya con el programa. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El jueves pasado, día 19, se cumplieron 40 años del estreno de una de las grandes películas de la década de los 80, Amadeus, de Milos Forman. Una historia sobre la figura de Mozart que, como decíamos antes, sigue siendo aclamada como una de las mejores películas que se han hecho sobre música clásica. Ocurrió en 1981. Un amigo había convencido a Milos Forman de acompañarle esa noche al teatro y el director aceptó sin tan siquiera saber la obra que iban a ver. Me enteré ya en el taxi de que íbamos a ver una obra sobre un compositor. En los países comunistas, como era el mío, les gusta hacer películas sobre compositores, básicamente porque solo hacen música, no dicen nada subversivo. Y son las películas más aburridas que jamás he visto. Así que me preparé para una noche muy aburrida. Sin embargo, el telón se levantó y al acabar el primer acto, Forman salió disparado de su asiento para buscar entre bambalinas al autor de la obra, el dramaturgo Peter Shaffer. Me dijo, con esa franqueza que le caracteriza, si el segundo acto es tan bueno como el primero, haré una película con esto. El segundo acto fue incluso mejor y Milos Forman decidió en el mismo teatro que adaptaría la obra al cine. Luego convenció al dramaturgo Shaffer de que él mismo se encargará del guión y le encerró durante 4 meses en la casa que el director tenía en Connecticut. De lunes a viernes nos encerrábamos en lo que acabamos considerando nuestra prisión. El viernes volvíamos a Nueva York y nos separábamos al instante, sin intercambiar palabras, para pasar un fin de semana en paz, hasta que venía a mi casa a recogerme y me llevaba a la prisión para los próximos casi insoportables 5 días, en los que nos machacábamos creando el guión escena a escena. La obra de teatro original no tenía nada de música, pero Milos Forman convenció a Shaffer para llenar toda la película de escenas con fragmentos de sus óperas y de sus composiciones para conciertos y sinfonías. Un comienzo simple, casi cómico. Una cadencia, fagots, clarinetes. De repente,
imponiéndose. Un oboe. Por otro lado, fue una gran ventaja tener la música de antemano. Todos los días dedicábamos un par de horas a escuchar la música de Mozart y elegíamos las piezas que se ajustaran a cada escena. Hasta que un día Peter me dijo: creo que la música se está convirtiendo en el tercer personaje de la película. Un sacerdote asiste en confesión al músico Antonio Salieri, recluido en un sanatorio mental desde que intentó suicidarse, víctima de los remordimientos. Salieri le dice enseguida el nombre de aquel que ha provocado su desgracia. Wolfgang Amadeus Mozart. El hombre que decís haber matado. Por Dios santo, hijo mío, si tenéis algo que confesar, hacedlo. Daos un poco de paz. Salieri cuenta su historia comenzando por la gran admiración y respeto que sentía por Mozart. Ese hombre había escrito su primer concierto a los 4 años, su primera sinfonía a los 7, toda una ópera a los 12. Él mismo insiste al rey José II para que le traiga a la corte de Viena, pero pronto Salieri queda decepcionado por el carácter obsceno y burlón de su ídolo. Se siente humillado por él y sobre todo le envidia terriblemente. A partir de entonces, no cesa de intrigar contra él para tratar de hundirle. Majestad, no quisiera hablar mal de ningún colega. Por supuesto. Debo advertiros, Mozart no debería estar en ningún momento a solas con mujeres jóvenes. ¿Ah, no? Así es. De hecho, una de mis alumnas, una cantante muy joven, María Teresa Paradis, me contó que él... Bueno, ¿qué? La acosó, Majestad. Hay que aclarar que Amadeus no es una biografía fidedigna de la vida de Mozart. El verdadero tema de la película es el odio y la envidia como la cara oscura del amor y la admiración, y sobre todo, la lucha del hombre contra Dios. Desde ahora somos enemigos, tú y yo, porque has elegido como instrumento tuyo a un muchacho infantil, lujurioso, obsceno y jactancioso, y a mí solo me das la capacidad de reconocer en él tu encarnación. Para ello, Safer se decidió a jugar con una supuesta rivalidad entre Salieri y Mozart, rivalidad que en realidad no existió como tal. Salieri, sois la más brillante estrella en el firmamento de la música. Honráis a Viena y a mí. Salieri era por entonces un músico muy respetado en Viena, incluso más que Mozart. Le admiraba como compositor, pero no se sentía ni amenazado ni menospreciado por él. La leyenda de la enemistad entre Mozart y Salieri nació, al parecer, de unas palabras del padre de Mozart. Salieri y sus acólitos harían lo que fuese para que Mozart no triunfase en Viena. El padre se refería a todos los músicos rivales de su hijo, poniendo a la cabeza a Salieri, ya que era el compositor de cámara del rey. De ahí surgió la leyenda. A pesar de ello, la película narra muchos episodios reales de la vida de Mozart y esboza retazos de su personalidad. Al parecer, sí tenía una risa estruendosa de niño y un carácter burlón y travieso. ¡Muy gracioso! ¡Sois muy gracioso! Era capaz de recordar cualquier pieza musical con oírla una sola vez, como se ve en una escena de la película. Esto es vuestro. Conservadla, si os place. La tengo aquí, en mi cabeza. ¿Solo con oírla una vez? Sí, creo que sí, señor. Y creaba la música en su cabeza, reteniendo en su imaginación composiciones enteras que no pasaba al papel pautado hasta que las concluía. Sorprendente. El primero y único borrador de su música. A pesar de ello, ni una sola corrección. Se limitaba a transcribir la música que surgía de su cabeza. En la película, Mozart es presentado como un genio musical, pero también como un irresponsable, zafio, histriónico e irreverente. Tiene también un carácter arrogante. Mozart, no sois el único compositor de Viena. No, pero soy el mejor. Salieri, por su parte, aparece como una persona envidiosa e intrigante, y lo más grave, como el asesino de Mozart. Vengo a encargaros una obra. ¿Qué obra? Misa para un muerto. ¿Qué muerto? ¿Quién ha muerto? Un hombre que merecía una misa de requiem y no la tuvo.
¿Y quién sois vos? Solo un mensajero. En la película, Salieri, oculto tras una máscara negra, encarga a Mozart componer una misa de Requiem, un Requiem que el músico llega a creer que está destinado a él mismo. Mientras lo compone, Mozart va enfermando cada vez más, no víctima de un envenenamiento químico, como dicen algunas teorías que murió el compositor, sino por una especie de envenenamiento moral al que le somete Salieri, aterrorizándole y manipulando la figura de su padre muerto como si fuera un fantasma. Acabarás volviéndote loco. ¡No es un fantasma! ¿Por qué no terminas su encargo? Me está matando. En realidad, la misa de Requiem, en la que el compositor trabajaba cuando murió, víctima de unas fiebres reumáticas, se la había encargado un noble vienés a través de uno de sus criados, que sí se presentó enmascarado, como vemos en la película, pero solo porque quería mantener en secreto el encargo, ya que el aristócrata pretendía hacer creer a sus amigos que él mismo había compuesto el Requiem en homenaje a su esposa fallecida. La productora de Amadeus quería para el papel de Mozart a Mark Hamill, el Luke Skywalker de la Guerra de las Galaxias. Sin embargo, Milos Forman no deseaba actores conocidos en su película. Cuando ves los retratos de Mozart de la época, notas una cosa interesante. Ninguno es igual. Eso es porque debía de tener una cara anodina, una cara que no destacaba entre la multitud. Por eso no podía sobresalir en la película, no podía parecer el típico héroe. Así que eligió a Tom Hulce, un actor que tan solo había destacado hasta entonces en la comedia Desmadre a la americana. Tom se tomó su personaje muy en serio y durante meses practicó con el piano. La música que sonaría en la película no era la que él producía, pero sus manos debían tocar las teclas adecuadas. La sala de prácticas donde tenía el piano estaba justo al lado de la sala donde solía trabajar Milos, así que ya pueden imaginarse la pesadilla que fue para él. El único día que me dijo que estaba mejorando fue el día en que mi profesor me hizo una demostración de cómo tocar. Tampoco F. Murray Abraham, que da vida a Salieri, era un actor muy conocido por entonces. Por su papel ganó el Oscar y Amadeus ha sido el film que ha marcado más que ningún otro toda su carrera. En la película El último gran héroe hacían una pequeña broma al respecto. Cuidado, Jack. Él mató a Mozart. En una peli, claro. Amadeus ganó 8 Oscars. Aunque algunas pocas escenas se filmaron en Viena y en Salzburgo, la mayor parte de la película se rodó en Praga, la ciudad natal de Milos Forman, de la que había huido a Estados Unidos después de la llamada Primavera de Praga del año 68, cuando los tanques soviéticos entraron en la ciudad. La película solo se podía rodar en Viena, Budapest o Praga, porque solo esas ciudades conservan el estilo arquitectónico del siglo XVIII. Praga era perfecta porque, gracias a la ineficacia comunista, la ciudad no se había modernizado y el siglo XVIII seguía intacto. Solo tuvieron que quitar algunas farolas, echar tierra sobre el asfalto y modificar algún que otro detalle. El gobierno comunista checoslovaco controlaba muy de cerca la producción, introdujo decenas de agentes encubiertos entre los extras para vigilar lo que se hacía y lo que se decía. Exigió también una jugosa cantidad de dinero a la productora para permitir rodar en todas las localizaciones que desearan, incluyendo el famoso Teatro Till de Praga, donde el propio Mozart estrenó Don Giovanni en su día. Milos Forman se empeñó también en rodar con la iluminación de la época, con grandes lámparas de velas. Teníamos todos los días como 30 o 40 bomberos por todas partes, allí de pie. La recreación de la atmósfera de la Viena del siglo XVIII es fabulosa. El vestuario, los carruajes, el aspecto de los personajes. ¡Ah! Esta peluca os sentará a las 1000 maravillas. ¡Adorable! ¡Adorable! Y por supuesto está la música de Mozart, que juega un papel muy importante en el film. Mozart está escribiendo una nueva ópera. Ha elegido como tema Las bodas de Fígaro. Asistimos a la creación y estreno de Las bodas de Fígaro, La flauta mágica, El Requiem, Don Giovanni. Valiéndome de mi influencia, conseguí que Don Giovanni se representara solo 5 veces en Viena, pero en secreto asistía a aquellas 5 representaciones. El resultado final es un grandísimo espectáculo cinematográfico que ganó 8 Oscars.
entre ellos el de mejor película. Un gran esfuerzo. Oh, ¿qué digo grande? Más aún. Un excelente esfuerzo. Esta noche nos habéis dado algo nuevo, Mozart. Y que, como decía el dramaturgo Peter Shaffer, tuvo además otra importante consecuencia. Lo que más me satisface, más que cualquier otra cosa de toda la película, es la cantidad de gente, especialmente gente joven, que gracias a ella descubrió al hombre que para mí es el mejor compositor de la historia. Dejamos a Mozart porque ya tenemos preparados los diálogos y los fragmentos de sus respectivas bandas sonoras de las 3 películas misteriosas de nuestro juego de esta semana. Ahí van. ¿Pero qué pasa? Hola, se lo puedo explicar todo. Pasó algo horrible con las cintas. Se borraron. Sí, eso ya fue sé lo que no pasó. quería que Jerry entrase se borraron en la tienda, pero para hacer las nuevas. Oye, este es el último autógrafo, que se me cansan los dedos. En serio, chicos. Seguiré mañana. Vamos dentro y se lo explico. ¡Qué sorpresa, señor Fletcher! Bienvenido a casa. I ain't got nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Won't somebody take a chance with me? I sing you love songs, baby, all the time. Providing me a good personal friend of mine. En los últimos 6 meses casi me he vuelto loco con la repetición del mismo sueño. El oficial médico cree conveniente. ¿Y qué diablos saben los médicos de asuntos de espionaje? Algo raro está pasando, coronel, puede creerme. Y me concierne a mí, a Raymond Shaw y a cuanto se relaciona con la medalla de honor. Coge tu portátil y sal de ahí. No lo apagues, la batería está llena. El pasillo está vacío. Sal ahora y gira a la izquierda. Hay un ascensor de servicio al final del pasillo. Lo enviaré a tu planta. Date prisa, no hay tiempo que perder. Ahora no hay nadie en ese piso. Lo conseguiremos, Nick. Bueno, esta semana mi más rendida admiración para el que haya adivinado las 3, porque no eran nada fáciles. La primera era Rebobine, por favor, una película de Michel Gondry en la que Jack Black sufría una descarga eléctrica quedando magnetizado y borraba todas las cintas del videoclub en el que trabajaba. Para tapar lo sucedido, sus amigos y él decidían rodar versiones cutres de las películas borradas, y resultaba que estas tenían un éxito enorme. De la banda sonora de Rebobine, por favor, hemos elegido un clásico de Fats Waller, Ain't Got Nobody. La segunda película era un thriller ambientado en la Guerra Fría. John Frankenheimer dirigió en 1962 El mensajero del miedo, película que contaba la historia de unos soldados americanos hechos prisioneros en la Guerra de Corea que eran hipnotizados por los soviéticos para cometer un magnicidio a su vuelta a casa. La música del mensajero del miedo era obra de David Amram. Y terminábamos con una película española, Open Windows, dirigida por Nacho Vigalondo en 2014 y protagonizada por Elijah Wood. Open Windows tenía la particularidad de que gran parte de las imágenes del film las veíamos a través de pantallas, ya fueran de ordenador, móviles u otros dispositivos. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El viernes pasado, día 20, cumplió 90 años una auténtica leyenda viva del cine. Tiene 2 Oscar en su casa e infinidad de premios más. Ha rodado más de 100 películas. Es italiana, seguramente la actriz italiana más famosa de la historia. Os estamos hablando de Sofía Loren. Y para celebrar su cumpleaños, os vamos a contar su vida y su carrera. Silencio, por favor. Vamos a ensayar todo esto ahora, para que quede todo claro antes de que llegue la señorita Kerr.
Año 1950, rodaje de Quo Vadis en los estudios de Cinecittà. Se está preparando una escena con bastantes figurantes. Justo detrás de Deborah Kerr, una chica italiana de 16 años asoma la cara y mira descaradamente a la cámara. Es el primer paso hacia el éxito. La joven está cumpliendo no tanto su sueño como el sueño de su madre, una madre que se ha empeñado en que su hija se convierta en la estrella de cine que ella no ha podido ser. En fondo es mi madre que se siente Sofía Loren, yo no soy Sofía Loren. En el fondo mi madre se sentía más Sofía Loren que yo misma. Ella ha estado siempre detrás de todo lo que he hecho. Era una mujer satisfecha y feliz porque a través de todo lo que yo hacía ella se sentía realizada. Quello che ho fatto io e in fondo lei si è realizzata, lei. Romilda Villani, su madre, era una napolitana que se fue a Roma en los años 30 del siglo XX para intentar ser actriz de cine, pero que con lo único que volvió a su pueblo fue con una hija en los brazos, Sofia Scicolone. El padre le dio su apellido, pero no quiso saber nada más de ellas. Sofía crece en casa de sus abuelos en un ambiente que roza la miseria. De pequeña es flaca y feucha, pero al llegar a la pubertad la cosa cambia radicalmente. Un cuerpo como el tuyo podría levantar a los muertos. Con esa materia prima, su madre se convence de que la niña puede ser artista. El primer paso es apuntarla a un concurso de belleza que se celebra en Nápoles, Miss Princesa del Mar. Sofía tiene 14 años. Y para Sofia Scicolone, la princesa de honor, segundo premio de 10.000 liras, 2 billetes de tren a Roma y 6 clases de arte dramático gratis en la Academia Napolitana de Drama. Madre e hija se van a Roma y las dos trabajan como extras ocasionalmente en Cinecittà. Sofía también hace de modelo para fotonovelas. Solo hay un problema. ¿Cómo te llamas? Sofia Scicolone. Muy mal. Suena a marca de salchichón. Es así como se convierte en Sofía Lazzaro, aunque unos años después lo cambiará por Sofía Loren. Con 17 años la chica se presenta a un nuevo concurso de belleza, esta vez en Roma, y es entonces cuando uno de los jurados se queda prendado de ella. Se llama Carlo Ponti y es productor de cine. Tiene 40 años, 23 más que ella, y está casado. Ponti se va a convertir en su maestro y mentor, luego también en su amante y con el tiempo en su marido. Ma mio padre ha condizionato moltissimo la mia vita. Mi padre ha condicionado mucho mi vida. Parece que siempre he estado intentando encontrarlo, porque no lo tuve. Quizá por eso me he enamorado de personas que eran de más edad que la mía. Tal vez porque siempre he tenido la necesidad de un padre. Yo avevo bisogno sempre di un padre. Carlo Ponti se da cuenta de que ha descubierto un tesoro. Una mujer exuberante que es casi perfecta. ¿Mi nariz? ¿Qué le pasa a mi nariz? Es solo un detalle. Debería ser más pequeña. Un poquito para la cámara. Mi nariz no es ningún detalle. La nariz domina la cara y define el carácter. Además, es mi nariz y no quiero que se parezca a la de cualquier otra. Muy bien. Yo tengo que ser yo misma, incluyendo mi nariz. En la primera mitad de los años 50, Sofía rueda muchas películas, más de 20. En ella vende muchas curvas y mucha sensualidad. Es el prototipo de la italiana de rompe y rasga. Mi físico me ayudó al principio porque gracias a él empecé a trabajar en el cine. El público consideraba que yo era guapa, pero mi objetivo nunca fue cumplir con los estándares de belleza del cine italiano, sino convertirme en la actriz que yo sabía que podía ser. Y un día se produce un encuentro que será fundamental en su carrera. Conoce al actor y director Vittorio De Sica. En el 54 ho cominciato a fare con lui L'oro di Napoli. En 1954 comencé a trabajar con él en El Oro de Nápoles y se inició entre nosotros una relación y una afinidad absolutamente perfecta. Una afinidad entre yo misma, De Sica y Carlo Ponti, que hizo que hasta su muerte no nos separáramos. Con De Sica hice 20 años de cine y entre las películas que rodé con él hay al menos 10 que yo considero de las mejores de mi carrera. Fue mi maestro. Todo lo que he aprendido en el cine se lo debo a De Sica. Con Vittorio De Sica, ya sea como director o compartiendo reparto como actor, Sofía Loren rodará decenas de películas. Pero no solo Vittorio cuida de ella. Ponti se ha empeñado en que dé clases de inglés con vistas a que trabaje también en el mercado americano. En 1957 la actriz firma un contrato para rodar en España la película Orgullo y Pasión, ambientada en nuestra guerra de la independencia. Y adivina quiénes son tus compañeros de rodaje. Cary Grant y Frank Sinatra. Durante
Durante el rodaje de Orgullo y Pasión, Sofía se enamora de Cary Grant, con el que vivirá un romance intenso pero breve. Veramente un fatto molto scioccante per me. Fue algo muy impactante para mí la relación que tuve con Cary Grant, pero cuando tuve que decidir sobre mi vida, como buena napolitana que soy, decidí casarme con un italiano, en este caso Carlo Ponti. Quindi Carlo Ponte. Sofía Loren está decidida a no repetir la historia de su madre. Carlo, quiero un bebé, quiero un hogar, quiero un matrimonio. Y consigue las tres cosas, a trompicones, eso sí, pero lo consigue. Para que Ponti se pueda divorciar, los dos adquieren la nacionalidad francesa, ya que por entonces no existe el divorcio en Italia. Y se pasa los 2 embarazos de sus hijos recluida en una clínica de Ginebra, ya que tiene problemas de gestación. Los años 60 son suyos. De Sica sella definitivamente su pasaporte internacional con una película que es italiana, pero que le valdrá a la actriz el Oscar de Hollywood y el premio de interpretación en Cannes. Se titula Dos mujeres y en ella Sofía interpreta a una madre violada junto a su hija adolescente por unos soldados durante la llegada de las tropas aliadas a Italia. ¿Sabéis qué nos han hecho esas bandas de salvajes que mandáis vosotros? ¿Sabéis lo que han tenido el valor de hacernos en un lugar sagrado y ante los ojos de la Virgen? ¡Decid, lo sabéis! Paz, paz. Sí, paz, bonita paz. Me habéis desgraciado para siempre a esta hija mía. Esta película y el Oscar lanzan definitivamente su carrera internacional. Il cinema americano per me è stata un'esperienza molto positiva perché el cine americano fue para mí una experiencia muy positiva porque me dio la oportunidad de hacer papeles muy diferentes, a la vez que trabajar con muchos actores de Hollywood, los mejores que había en esa época. Fue en definitiva una escuela maravillosa que me permitió darme a conocer como actriz internacional, porque si no hubiera ido a Estados Unidos a trabajar, habría sido solo una actriz italiana más. Con los americanos, yo sarei rimasta soltanto una actriz italiana. Con Marlon Brando, por ejemplo, rueda La Condesa de Hong Kong, dirigida por Chaplin. ¿Y cómo fue el venir a vivir a Hong Kong? Por culpa de otra guerra, de otra revolución. Y siempre así. Pero hablemos de algo un poco más alegre. ¿Le gustaría bailar ahora? Me encantaría. Con Gregory Peck, Arabesco, de Stanley Donen. No conozco a muchos norteamericanos. Sinceramente, yo tampoco a muchas mujeres vestidas así. ¿Le gusta? Abróchemelo, por favor. ¿No puede? Bueno, es que siempre tiemblo cuando me siento feliz. Al lado de Charlton Heston hace de Doña Jimena en El Cid. Quiero tu perdón, Rodrigo. Jimena. Querrás llevarme contigo. Pero es que ahora no tengo a dónde llevarte. Con tal de estar a tu lado, no importa a dónde vayamos. Y de Aldonza convertida en Dulcinea por un Quijote interpretado por Peter O'Toole en El Hombre de la Mancha. Os traeré el vino. Mi señora, no está bien que seáis vos quien me sirva. Os lo imploro. Decidme solo vuestro nombre. Aldonza. Mi dama quiere burlarse. Aldonza, os digo. Ese nombre será de una moza de fogón o de alguna de las doncellas que sirven a mi dama. La lista de sus compañeros de película sigue: John Wayne, Alan Ladd, Clark Gable, Anthony Quinn, William Holden, Anthony Perkins, Paul Newman. Yo quiero mucho a Paul Newman, molto. Todos ellos la adoran. Cuando les preguntan, destacan siempre su simpatía, su belleza y su profesionalidad. Incluso Peter Sellers se enamora perdidamente de ella durante el rodaje de La Millonaria, hasta el punto de estar dispuesto a abandonar a su esposa e hijos. ¿Ya no nos quieres? Pues claro que sí, tesoro. Aunque no tanto como quiero a Sofía Loren. Sofía Loren alterna su trabajo en Hollywood con el cine italiano. En su país, su compañero más habitual es Marcello Mastroianni, con el que rueda películas como La suerte de ser mujer, Matrimonio a la italiana, Los girasoles, Una jornada particular o Ayer, hoy y mañana, la película que incluía la famosa escena del striptease. Me quedaré en tu cama por toda la eternidad. No me iré, aunque me crezcan hongos. ¡No grites! ¿Con música? Sí. Venga. Muy bien. Vamos. Yo te miraré desde mi asiento de primera fila. A partir de los años 80, Sofía empieza a espaciar cada vez más su trabajo en el cine. Hace televisión, publicidad y ejerce de gran diva. Los italianos la consideran un auténtico monumento nacional, un símbolo a nivel histórico. Y los Medici, y Caruso, y Sofía Loren. La belleza explosiva de sus comienzos se ha tornado para entonces en belleza madura y elegante.
No sé por qué parezco más joven de lo que soy. Quizás sea porque me siento muy joven en mi interior. En su vida solo hay un borrón. Discúlpeme, señora, pero tiene que acompañarme a la comisaría del aeropuerto. ¿Cómo? Esto es un atropello. No sabe quién soy yo. La actriz es acusada de fraude fiscal en los años 80 e incluso encarcelada durante 18 días. Pero a sus compatriotas aquel episodio les da igual. Sofía es un símbolo nacional y se sienten orgullosos de ella. Zubi, zubi, zu. Zubi, zubi, zu. En 1991 recibe un segundo Oscar, esta vez honorífico por toda su carrera. En el cine aparece solo de vez en cuando, como en la película Discordias a la carta, al lado de Jack Lemmon y Walter Matthau. María Sofía Coletta Ragetti. ¿Ragetti? ¿Usted es prima de Spaghetti Ragetti? Sí, ¿por qué se sorprende? Me esperaba a alguien que se pareciera a su primo Rick. ¿Por qué? Ya sabe, gorda, peluda, feilla, pero usted está... Ya en este siglo la veremos en películas como Demasiado amor, de Lina Wertmüller, o brevemente en el musical Nine, hasta llegar a 2020, año en el que estrena su última película hasta la fecha, La vida por delante. La dirige su hijo Eduardo Ponti y en ella Sofía interpreta a una superviviente del Holocausto judío que se hace cargo de un niño, un inmigrante nigeriano. Tú eres su tutor. ¿Qué pinto yo? Estoy convencido de que aquí contigo estará mejor. Ese chaval necesita una presencia femenina. Alguien con carácter que exija respeto, como eres tú. Yo no puedo más. Soy viejo. Ya, y yo tengo 20 años, ¿no? Sofía Loren acaba de cumplir 90 años y sigue con todo su glamour intacto. Sofisticada, pero a la vez entrañable. Una reina del cine que vive su vida sin importarle el paso del tiempo ni el futuro que vendrá. Si nasce nella vita, si va avanti con gli anni e questa è la vita. Naces, envejeces, así es la vida. No veo cómo podría ser de otra forma. En realidad nunca pienso en ello porque la vida sigue siendo para mí hermosa, a pesar de mis años. A cualquier edad la vida es bella. Qualsiasi età tu hai, la vita è bella. Zubi, zubi, zu, zubi, zu, zubi, zu, means that I love you. Zubi, zubi, zu. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con el director madrileño Luis Prieto, que acaba de estrenar hace unos días su película Estación Rocafort, un film de misterio y terror protagonizado por Javier Gutiérrez, basado en una leyenda urbana sobre diversos hechos extraños que ocurrieron en una estación de metro en Barcelona. Luis Prieto tiene una trayectoria bastante peculiar como realizador. Ha trabajado en Italia y Estados Unidos, en donde ha dirigido films protagonizados por estrellas como Halle Berry y John Malkovich. Y aunque ha dirigido episodios de varias series de televisión como White Lines, Estación Rocafort es su primera película española, pero dejemos que sea él quien nos lo cuente. Yo empecé a estudiar economía aquí en España, dejé la economía porque no era lo mío, no había una escuela propiamente dicho de cine, lo que había no me interesaba. Porque esa escuela es un timo. Y los mayores timadores que hay son los de la escuela de cine. Y me fui a Estados Unidos, donde tuve suerte, me becaron en una universidad y me quedé allí a estudiar en Los Ángeles, y entonces pues eso de alguna manera me abrió aquel mundo. Yo luego regreso a España, hago un cortometraje que es nominado a los Goyas, que de alguna manera es lo que empieza mi carrera, un cortometraje se llama Bamboleo, que tiene muchos premios internacionales, en Venecia se llevó una mención del jurado, ganó el primer premio en el Tribeca Film Festival. Joder, tío, yo nunca he visto un león. Joder, en África tenéis leones, ¿no? Que aquí voy a tener mujeres desnudas, pero yo no veo ninguna. Yo antes decía, España, dinero, mujeres desnudas. Es que aquí no hay trabajo, dinero, mujeres bien vestidas. Joder, ¿qué te pensabas? Esto es una mierda. No tanto, está lo Barça. Ese corto me permite hacer mi primer largometraje, que es una producción española rodada en Argentina. Esa película, la productora va en quiebra, 10 años más tarde se termina esa película. Tengo el montaje hecho, pero se ha quedado ahí. Estoy en Italia y me proponen rodar una película en Italia. Rodeo esa película termina siendo muy taquillera, ganó 19 millones de euros me parece. Película de la cual luego se hizo en España un remake con Mario Casas, Tengo ganas de ti. Y entonces, ¿qué ocurre? Que yo he rodado una película italiana que ha sido el super éxito del año, durante muchos años fue el número 1, y en España tengo una película que está sin acabar. Entonces me quedo en Italia donde, pues eso, me quedo a vivir y a trabajar. ¿Usted es el director?
Acción. Tengo una carrera, por así decirlo, en Italia, rodando varias películas italianas, y ya cuando todo está siendo un poquito aburrido, en el sentido yo lo que he rodado es una comedia romántica, pero porque fue lo que me ofrecieron, por así decirlo, tengo la oportunidad de rodar una película en inglés en Londres, que es el remake de la primera película de Nicholas Winding Refn, al director de Drive. Entonces ruedo Pusher en inglés. La película funciona muy bien tanto en festivales como en cines, se estrenó en Estados Unidos en el cine, y eso es un poco lo que me abre a mí la oportunidad de irme a Hollywood. Google Play me hizo una oferta que no pude rechazar y aquí estoy, intentando saber lo que haré durante el resto de mi vida. ¿Qué ocurre? Que por cosas de la vida yo estoy rodando en Estados Unidos mucho, empiezo a rodar televisión, tengo oportunidad de venir a España a rodar series de televisión como White Lines, pero siempre vengo llamado de producciones inglesas o norteamericanas, y esta es la primera película 100% española que ruedo aquí. Entonces es un poco curioso que después de tantos años o este periplo termino donde había empezado. O sea, yo me considero un aficionado al cine. Yo desde muy jovencito iba a un cineclub. Muchos de los que vienen aquí acuden porque la entrada es barata y hay calefacción. Las películas importan menos. También hay aficionados de verdad, los pocos que se quedan al coloquio. Y veíamos cine de todos los géneros. Entonces yo como espectador me gustan todos los géneros. Como director me ocurre un poco lo mismo. A mí me gustan todos los géneros. Algunos más que otros. Aquí tienes varios clásicos. Sí. Suspiria, Amenaza en la sombra. Ya lo ves. A veces lo que ocurre es que las ofertas de trabajo o los proyectos que tú desarrollas que tienen más posibilidad de llegar a buen puerto están definidos un poco por lo que, entre comillas, el mercado cree que tú puedes hacer mejor. Lo que es más importante es que de algún modo conectes tu experiencia con la experiencia que estás intentando filmar. Es muy diferente cómo se produce cine en Estados Unidos o se produce en Europa. En Estados Unidos el dinero siempre es privado. Conseguir dinero es difícil. Pues la gente quiere asegurarse de que recupera la inversión. En Europa se considera más que el cine es cultura, entonces a veces si no se recupera la inversión no pasa nada, era dinero público, etcétera, etcétera, ¿no? Puede que sea lo que más dinero le proporcione en toda su vida. Eso significa, en Estados Unidos, sobre todo estoy hablando de mi carrera allí, los proyectos que te llegan son muy específicos, los proyectos que tú consigues levantar como autor son muy específicos a lo que el mercado considera que tú puedes hacer muy bien. ¿Sabe lo que puede hacer? Producir una película de un género que sea comercial. Entonces, si un director, o sea, como lo has llamado tú, más de tipo industrial, no lo sé, es cómo funciona Estados Unidos, ¿sabes? Yo creo que el concepto de autor existe siempre, también en el cine de Hollywood. No es que me compare con Wells, pero... ¿No? En estilo me acerco más a Hitchcock. Lo que no existe tanto en el cine de Hollywood es el autor que hace una película que la ve muy poquita gente, ¿sabes? Que a veces sí es el cine europeo. Eso existe o con tu propio dinero o con dinero público. En Estados Unidos nadie te va a dar dinero para que hagas una película donde no hay un público para verla. Hay muchas maneras de ver el cine. Yo creo que cuando uno ve una película en Netflix como esta, que eventualmente se verá, o en otra plataforma, es como se veían antes las películas en VHS, ¿sabes? Creo que todo es lo mismo. Obviamente la experiencia de ver una película de este tipo en el cine es mucho más interesante, por todo. Lo siento, pero Rocafort es tu estación. Pero sabes que Rocafort está maldita. Las estaciones no se diferencian las unas de las otras en nada. Pero esta en concreto. No voy a mover puestos por un cuento para niños. Pero si fuese un cuento para niños, a otros no les importaría estar allí. Si la vas a ver en casa, mejor que la veas solo, porque es lo único que tiene bueno de ver esta película en casa, es que la ves solo, y así te asustas más si quieres, ¿no? Pero obviamente la experiencia de vivirla en una sala con un público creo que es mucho más interesante, como una experiencia colectiva. ¿Y si en vez de eso nos vamos al cine? No seas negativo. No es negativo, es imprevisible. Venga, vámonos al cine. De acuerdo. ¿En serio? Que sí, vamos al cine. No creo que haya una competición entre uno y otro. Lo que sí ocurre es que, por desgracia, la gente yendo menos al cine, al final todos los productos terminan viéndose mucho más en las plataformas. A mí me ha pasado, rodé una serie, Startup, la plataforma para la que la rodé era para Sony, la vio muy poquita gente porque la plataforma de Sony no la veía casi nadie. Han confirmado nuestra reunión con Netflix. ¿Netflix? 5 años más tarde fue a Netflix y fue número 1. Entonces, ¿qué tiene Netflix? Es una plataforma fabulosa para que tu producto se vea en todo el mundo, donde cuando le estrenas una sala de cine, pues uno vas por países, dos vas por barrios, a veces tu película no se estrena en todos los cines, es hasta difícil ir a verla, ¿no? Entonces yo creo que cuando hay ocasión de ver una película en el cine, merece la pena verla en el cine porque está hecha por el cine. Pero si no la puedes ver en el cine y la puedes ver en casa, pues oye, fantástico, ¿no? Como yo eso también lo hago, ¿no?
Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor, no pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? Ya lo decían Catherine Deneuve y Jean-Paul Belmondo hablando sobre ella en una escena de La sirena del Mississippi, la película de François Truffaut. Tienes razón, es muy buena. No es solamente una película de caballos. No, es una historia de amor, muy sentimental. Sí, porque el western que os traigo hoy es una rara avis dentro de las películas del oeste. Para empezar, en la mayoría de las películas del género, el protagonista es un hombre y las mujeres se limitan a sufrir, enamorar, ser capturadas o salvadas por el héroe. Aquí la protagonista principal y su antagonista son mujeres y los hombres tan solo comparsas. Luego está el profundo romanticismo que impregna toda la película, como decía Belmondo, y la complejidad psicológica de los personajes que la convierten en un clásico que va mucho más allá del género del oeste. Os estoy hablando de Johnny Guitar, dirigida en 1954 por Nicholas Ray y protagonizada por Joan Crawford, Sterling Hayden y Mercedes McCambridge, entre otros. En Mujeres al borde de un ataque de nervios de Almodóvar, Carmen Maura interpreta a una actriz de doblaje. En una de las primeras escenas de la película, Carmen está doblando a Joan Crawford junto a la voz ya grabada de Fernando Guillén, que dobla a Sterling Hayden. Engáñame. Dime que siempre me has esperado. Dímelo. Todos estos años te he esperado. Dime que te hubieras muerto si no vuelvo. La escena pertenece a Johnny Guitar y Almodóvar homenajeaba con ella uno de los diálogos de amor más mitificados de la historia del cine. Miénteme. Dime que me has esperado estos 5 años. Dímelo. Todos estos años te he esperado. ¿Y que habrías muerto si no hubiese venido? Habría muerto si tú no hubieras venido. Y que todavía me quieres como yo te quiero a ti. Te quiero como tú me quieres a mí. Pero empecemos por el principio. En 1953, Joan Crawford era una estrella en el declive de su carrera, casi una reliquia del Hollywood dorado. Y a nuestra izquierda, sobre la montaña, la mansión palaciega de la reina del cine, Joan Crawford, una de las estrellas más refulgentes de Hollywood. La actriz tenía 51 años y un Oscar en casa, pero su éxito parecía ya cosa del pasado. ¿Sabes qué añoro en mi vida? Un gran éxito en el cine. Joan necesitaba una película que le devolviera a la primera línea de Hollywood y ella misma se encargó de buscarla. Tenemos que encontrar algo maravilloso. Y creyó encontrarlo en una novela del oeste escrita por Roy Chancellor titulada Johnny Guitar. Joan compró los derechos cinematográficos del libro y le ofreció el proyecto a la productora Republic Pictures, considerada por entonces el más prestigioso de los estudios menores. Un estudio que hacía películas con presupuestos más bien bajos, pero sin escatimar nunca en la calidad. Con ella rodaron, por ejemplo, Orson Welles su Macbeth y John Ford El hombre tranquilo. A Republic le interesó el asunto y encargó la dirección a Nicholas Ray, un director todavía no demasiado conocido por entonces, pero que ya tenía en su haber películas notables como Los amantes de la noche o En un lugar tranquilo. Un jinete llega a una pequeña población y se dirige a un salón casa de juegos que regenta una mujer. ¿Dónde está la dueña? ¿Y usted quién es? Me llamo Johnny Guitar. ¿Y qué? He venido para ver a Viena. Joan Crawford da vida a Viena y Sterling Hayden es Johnny Guitar, en otro tiempo un famoso pistolero. Los dos fueron amantes en el pasado y ahora ella le ha hecho venir porque necesita su ayuda. ¿Y tus pistolas? En mis alforjas. Pues en tus alforjas deben seguir. Ya te diré yo cuándo has de usarlas. Tú eres el jefe. Y es que Viena tiene a todo el pueblo en su contra. Su local se puede convertir en una mina de oro si el tren llega a la población. Nunca he hecho daño a ninguno de vosotros. No me obliguéis ahora. Eres una cualquiera. No mereces vivir entre personas decentes. Mi consejo es que os vayáis de aquí tú y tus hombres. Vinimos para quedarnos, señor McKeevers. Debe acostumbrarse a esa idea. No os queremos aquí. Esto era tierra de nadie cuando yo llegué y no pienso renunciar ni a un centímetro. Pero lo que está en disputa no son solo unos terrenos. Emma, interpretada por Mercedes McCambridge, odia a Viena, porque el pistolero al que ama en secreto, un tal Dancing Kid, prefiere a la propietaria del casino y no a ella.
Por eso no duda en acusarles a ambos del robo de una diligencia. Alguien asalta la diligencia. Tu hermano es asesinado y todo lo que se te ocurre es que hay que colgar a Dancing Kid. Sabes que él no lo hizo. Todos lo sabéis. ¿Cuál es tu auténtico motivo? Que es un asesino. ¿A quién ha matado? ¿Por qué razón le odias tanto, Emma? ¿Qué te ha hecho a ti? Puede que no le odies. Inevitablemente la historia desembocará en el duelo final entre las dos mujeres. Te mataré, te lo juro. Lo sé. Si antes no te mato yo. Se han hecho muchas lecturas sobre Johnny Guitar. Algunas ponen en valor la ruptura de los roles de género. Como decía antes Bourbon, Viena es dueña de su propia vida, planta cara a sus enemigos y es ella quien literalmente lleva en la película los pantalones y las pistolas. Vamos a llevarte a ti y a tus hombres a la cárcel. Venga si se atreve, señor McKeever. No quiero tiros, Viena. Pienso defenderme, sheriff. La película está llena de romanticismo y una constante tensión sexual que se traduce en el juego de miradas, silencios y magníficos diálogos. Se trata de una película llena de lirismo y con numerosos elementos simbólicos. Lo explicaba Martin Scorsese. Johnny Guitar is one of the cinema's great operatic works. Johnny Guitar es una de las grandes obras operísticas del cine. Eso significa que de principio a fin tiene un tono convulsivo y apasionado. Realmente no hay otra película como esta. Nicholas Ray se desvía de todas las convenciones del western tradicional. Su sensibilidad tan moderna ha provocado diferentes lecturas, desde su valor feminista, el análisis freudiano en sus diálogos o la sexualidad que la atraviesa. Incluso se ha interpretado como una alegoría de la paranoia de la etapa de la caza de brujas. También, en contra de lo habitual del género, casi toda la primera parte del film transcurre en un ambiente cerrado, el interior del local de Viena. Ahí abajo tenéis whisky y juego. Aquí arriba solo conseguiréis un balazo en la cabeza. Decidme, ¿qué preferís? Los largos diálogos sustituyen esta vez a las cabalgadas y a los tiroteos, al menos en la primera parte del film. En la segunda la cosa cambia bastante. He estado soñando o he visto el asalto a un banco. Kid no es un ladrón de bancos. McKeever le empujó al darle 24 horas. El robo de un banco traerá la acción y la aventura. Johnny, ¿por qué has vuelto por mí? Es la primera ocasión que se me presenta de convertirme en héroe. No podía desperdiciarla. Hay también un intento de linchamiento, un incendio y un asedio final donde se saldarán todas las cuentas pendientes. Otro elemento fundamental en la película es el color y la luminosa fotografía de Harry Stradlin. Johnny Guitar se rodó en un novedoso sistema llamado True Color, que intensificaba los colores, acrecentando con ello el exacerbado romanticismo del film y creando una atmósfera casi irreal. También destaca el vestuario de los personajes. Sacarte de aquí con ese vestido es como llevar un farol. Los coloridos y masculinos modelos que luce Joan Crawford o el contraste tan simbólico que crea Nicholas Ray en la escena en la que los hombres del pueblo van a por Viena para lincharla. Ella totalmente vestida de blanco y ellos todos de negro porque vienen de un entierro. Irrumpir en mi casa con vuestras caras feroces y malos pensamientos. ¿Por qué habéis venido? Yo no asalté la diligencia. No he robado el banco. Sabéis tan bien como yo que soy inocente. Sin embargo, estáis ahí con vuestra ropa de luto, como cuervos, olfateando otro cadáver. Sois mezquinos e hipócritas. Por último está también la maravillosa banda sonora que compuso Victor Young. Toca algo para mí, Johnny Guitar. ¿Algo especial? Lo que sea, pero con entusiasmo. Una banda sonora con un tema principal de aire triste y romántico que también se convirtió en canción en la voz de Peggy Lee. Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. A pesar de haber sido la impulsora de la película, Joan Crawford no quedó satisfecha con Johnny Guitar. Reprochaba a Nicholas Ray haber elegido como su antagonista a una actriz más joven que ella. Le preocupaba que el público la viera vieja en la comparación y a fin de aparecer más favorecida en sus primeros planos, exigió que todos ellos fueran rodados en estudio, nunca en exteriores, con la iluminación adecuada. Vaya, parece que tengo butaca de primera fila, ¿eh? Tampoco le gustaba su pareja masculina, Sterling Hayden. Tiene usted una magnífica estatura, forastero.
No sé por qué, pero la gente siempre se fija en los hombres altos como usted. Sí, señor. Por eso, durante el rodaje, las peleas de Joan Crawford con Mercedes McCambridge y Sterling Hayden eran constantes. ¿Soy acaso una extra? ¿Por qué gritas? ¡Porque estoy que muerdo! Tras estrenarse la película, el actor declaró a la prensa: No hay suficiente dinero en Hollywood para convencerme de hacer otra película con Joan Crawford. Y eso que a mí me gusta mucho el dinero. Las críticas en Estados Unidos no fueron buenas. Encontraban la película algo lenta y con poca acción para ser un western, y a Joan Crawford demasiado hombruna y poco atractiva. No he visto una mujer más parecida a un hombre. Piensa y se comporta como tal. A veces creo que es más hombre que yo. En cambio, en Europa, Johnny Guitar fue muy bien recibida, calificándola de obra maestra, y fueron esas críticas las que permitieron que la película acabara convirtiéndose en el gran clásico que es hoy en día. Martin Scorsese otra vez. En los Estados Unidos la gente esperaba un western y sí, Johnny Guitar parecía un western, pero no lo era a la manera tradicional y el público no sabía qué hacer con ella, así que la ignoraron o se rieron de ella. Por el contrario, en Europa, sacada de su contexto americano, vieron una película diferente. Lo que apreciaron fue su intensidad, su estilizada imagen tan poco convencional y llena de ambigüedades, y los subtextos que la hacían extraordinariamente moderna. La novela de Roy Chancellor, en la que se basaba la película, se publicó originalmente en 1953, pero no llegó a España hasta el año 2019. Fue entonces cuando se pudieron apreciar las diferencias de la película con la obra original. El romance entre Johnny y Vienna, que es fundamental en el film, no está presente en la novela. Los protagonistas no se conocen de antes ni han estado enamorados. La historia de esta forma cambia por completo. El mérito de lo que nos resulta hoy en día más destacable de Johnny Guitar hay que dárselo, por tanto, al guionista Philip Jordan, autor de otras historias cinematográficas como Más dura será la caída, Rey de Reyes o Suspense. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Hoy nos detenemos en la canción que ganó el Oscar en la ceremonia de 1960, High Hopes, de la película Millonario de Ilusiones, una comedia de Frank Capra protagonizada por Frank Sinatra, que era también quien cantaba la canción. Los autores de la misma, James Van Heusen y Sammy Cahn, agradecieron el premio con el discurso más corto de la historia de los Oscar. Thank you. Y nada más por nuestra parte. Saludos de Leo Castro y Antonio Martínez, y también de Mario Lasarrió, que se encarga de las redes sociales y de echar una mano en las voces junto a Pascual Gozálvez. Hasta la semana que viene. Just what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes, he's got high hopes, he's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you're getting low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. When troubles call and your back's to the wall, there's a lot to be learned. That wall could fall. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam 'cause he had high hopes. He had high hopes. He had high apple pie in the sky hopes. So
So anytime you're feeling bad, instead of feeling sad, just remember that ram. Oops, there goes a billion kilowatt dam. Oops, there goes a billion kilowatt dam. Problem's just a toy balloon, they'll be bursting soon, they're just bound to go pop. Oops, there goes another problem, kerplop. Oops, there goes another problem. Oops, there goes another problem, kerplop. Cadena SER. La radio.